Buenas noches, que Dios les bendiga. Qué bueno que estamos una vez más en comunicación a través de esta plataforma. Esperamos que Dios pueda hablarnos hoy y podamos seguir aprendiendo un poco más acerca de la palabra de Dios y ver cada uno de esos privilegios que tenemos nosotros como discípulos. Amén. Antes de empezar a platicar un poco, quiero invitarle a que oremos y le demos gracias a Dios para que este momento sea de completa bendición para cada uno de nosotros. Señor, te agradecemos con todo nuestro corazón que nos das el privilegio de estar con vida, Padre, y sobre todo disfrutar la vida que tú nos das, vida plena, llena de tu Espíritu Santo, llena de tu amor, de tu paz y de tu gozo, Señor. Y esta tarde queremos poder hablar un poco y aprender de tu palabra, Señor Jesús. Gracias por este momento. Amén. Dios les bendiga. Es un placer estar acá y poder platicar un poco, y quiero invitarles a que hoy podamos seguir hablando acerca de los privilegios que tenemos como renovados en Cristo Jesús. El martes pasado vimos 2 versículos al respecto. Bueno, más bien uno vimos, que leímos Colosenses 2 del versículo 10 al 15. Y veíamos de que Dios nos ha completado en Cristo, dice esta parte. Es decir, de que usted al tener a Cristo lo tiene todo. Y hoy vamos a ver otros 2 versículos, siempre sobre el privilegio como renovado que usted tiene al estar en Cristo Jesús. Para entrar un poquito en el tema, quiero invitarle a que leamos lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Creo que hasta hemos cantado parte de ese versículo, y hoy vamos a saber de que lo que dice este versículo corresponde al privilegio que tenemos como renovados en Cristo Jesús. Leamos qué dice 2 de Corintios 5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que uno de los privilegios que usted tiene como renovados es ser una nueva criatura. Y sabe qué es lo interesante de esto, que como dice este versículo, todas las cosas viejas han pasado. Que póngale nombre a esas cosas viejas que pueden haber en su vida. Ahí cada uno, desde su casa, haga memoria de todo, de su vida pasada y de la vida que hoy vive en Cristo Jesús. O si algún amigo que nos está sintonizando, póngase a pensar en qué cosas le están estorbando y no le dejan recibir ese privilegio de ser nueva criatura en Cristo. Entonces lo importante de esto es de que cuando usted deja todas esas viejas cosas, como dice este versículo, vienen cosas nuevas. Dice: he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué podría decir usted de todas esas cosas nuevas, o de todas esas cosas que se han hecho nuevas en usted? Ahí, si puede opinar, puede comentar a través de un mensaje de texto en este momento, hágalo con toda libertad en lo que seguimos hablando, y ponga ahí qué es lo nuevo que Dios ha hecho en usted al ser nueva criatura. Ahora bien, veamos otro privilegio que nos habla Colosenses capítulo 3 del versículo 9 al 11. Veamos qué dicen estos versículos. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, al cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces aquí nos está hablando que
hemos sido despojados del viejo hombre y hemos sido vestidos del nuevo hombre. ¿Cómo puede ser eso? Pues aquí dice el versículo que somos conforme a la imagen del que lo creó, es decir, a la imagen de Dios. Entonces, cuando usted es despojado del viejo hombre, usted empieza a ver la imagen del Dios vivo en usted, a cómo empieza usted, como veíamos en el versículo anterior, a ser renovados, a ver cosas nuevas en su vida. Como le decía, póngale nombre a eso, nuestra nueva manera de comportarnos, nuestra nueva manera de pensar, nuestra nueva manera de ver las cosas. De hecho, la Biblia nos dice de que veamos las cosas como Cristo las ve, o que podamos ir siendo transformados y renovados. Aquí dice en el versículo 10 que se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Y cuál es ese conocimiento pleno? Pues si usted lo tiene a Cristo, pues aquí podemos ver que lo tiene todo. Y el conocimiento pleno que usted va a adquirir es ir transformando su manera de pensar y ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Por aquí nos comenta nuestro hermano Manuel Guevara, que dice que en el caso de él, Dios le ha dado una esperanza nueva. Y creo que cada uno de nosotros, el hecho de que creemos en Cristo Jesús, nuestra esperanza nueva es la vida eterna, es una vida llena de propósito. Tal vez usted antes vivía una vida simple, una vida aburrida, una vida llena de problemas. No, con eso no le quiero decir de que hoy no los tenga, al contrario. Como dice el comentario de nuestro hermano Manuel, es de que al estar lleno de esa esperanza nueva, los problemas pasan a un segundo plano, porque como dice la misma palabra de Dios, que Cristo Jesús nos da la fuerza para poder sobrellevar ese tipo de situaciones. De hecho, hay un versículo, creo que dice que a un discípulo le dice que le va a dar fuerzas para que sepa sobrellevar las situaciones. Creo que es a Pedro, si no me equivoco, que le dice eso. Entonces, de esta manera podemos ver que los privilegios como renovados, para repetir un poquito, podemos decir que somos nuevas criaturas, hemos sido despojados del viejo hombre y tenemos el nuevo hombre en nuestras vidas. Y lo que vimos el martes anterior es que Dios nos ha completado en Cristo. Como les decía en estos martes anteriores, es que nuestra vida plena, los privilegios que nosotros tenemos es a través de Cristo Jesús, no de ninguna otra persona, sino que de Cristo Jesús, para que le quede grabado en su mente y en su corazón y podamos predicar eso también y hacerlo vida en nosotros. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los privilegios como bendecidos. Veamos qué dice la palabra de Dios. Leamos qué dice Efesios 2, versículo 18. Dice: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Quién será el que nos da la entrada al Padre? Pues dice aquí que tenemos acceso a la presencia de Dios. Si usted se recuerda, hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice que cuando Cristo dio su vida por nosotros en la cruz, dice que el velo fue rasgado, es decir, que esa separación que había entre Dios y el hombre, por medio de Cristo Jesús, ya no había, como se habla en el Antiguo Testamento, de que los únicos que podían tener acceso pleno a la presencia de Dios eran los sacerdotes, y tenía que estar en una consagración completa.
No le quiero decir con eso de que hoy usted puede hacer y deshacer con su vida, no, sino al contrario, sino que por medio de Cristo Jesús nosotros tenemos ese privilegio de tener acceso pleno a la presencia de Dios. Veamos que dice también Efesios capítulo 3 del 11 al 12, siempre hablando de este mismo privilegio de tener acceso a la presencia de Dios. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Leyendo un poquito acerca de esto, se me venía a la mente cuando usted no me va a dejar mentir de que usted tiene algún amigo así de confianza, o un amigo o cuando usted va a algún lugar dice, yo tengo un amigo en tal lugar, con este amigo yo puedo tener ciertos privilegios, o me va a hacer el favor de poder entrar o de llegar antes, me va a agilizar el trámite, me va a ayudar a conseguir X o Y cosa que tal vez como un simple mortal no lo va a obtener, sino que usted busca esas soluciones a través de alguien que le facilite el acceso. Entonces aquí, igual en estos versículos, vemos que el acceso a la presencia de Dios lo tenemos por medio de Cristo Jesús. Entonces usted no tiene excusa, hermano, de decir, yo no soy digno, yo no merezco. Tal vez tenga razón en lo que dice, pero si usted cada día, como dice la palabra de Dios, toma su cruz y sigue a Cristo, se despoja del viejo hombre, como vemos, y se llena del nuevo hombre, y cree la palabra que nos dice que somos nuevas criaturas por medio de Cristo Jesús, entonces usted cada día va a ir disfrutando ese acceso libre que tiene para estar en la presencia de Dios. Y también dentro de estos mismos privilegios como bendecidos hay uno más, y eso lo podemos encontrar en Romanos capítulo 5 versículo 1. Veamos qué dice la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se me viene a la mente cuando los abuelos interceden por los nietos. Que tal vez el papá llega a la casa a ver el reporte del día a día y el abuelo le dice, no, mira, el niño se portó bien, o yo ya hablé con él, entonces a uno de papá lo que le queda es pues recibir a su hijo con los brazos abiertos y disfrutarlo. Entonces igual aquí este versículo dice que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha sentido esa separación entre la presencia de Dios y usted, pues busque al único intercesor entre Dios y usted, que es Cristo Jesús. No hay nadie más que nos pueda dar esa paz entre Dios y usted, o entre Dios y mi persona. Entonces le invito a que haga vida este versículo de Romanos 5:1, que usted por la fe, usted tiene una justificante, como dice en el principio de este versículo, y sienta esa paz de Dios por medio de Cristo Jesús. Ya no hay acusación, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y para terminar esta parte de los privilegios como discípulos en Cristo, también tenemos los últimos, que serían los privilegios como vivos en Cristo. ¿Qué piensa usted que los privilegios como vivos en Cristo? ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué piensa usted cuáles serían esos privilegios que usted puede obtener como vivos en Cristo?
¿Qué se le viene a la mente? Tener la vida, Vivir la vida como Cristo. vivir la vida como Cristo. Amén. Disfrutar la bendición. Disfrutar las bendiciones, dicen aquí en la casa. Vida eterna. Vida eterna. ¿Qué más piensa? Opine, hermano, no tenga pena. Aquí nadie lo va a regañar porque escriba un mensajito. Veamos qué dice 2 de Corintios 2:14. Para que veamos algunos de los privilegios que tenemos como vivos en Cristo. Dice 2 de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces aquí uno de esos privilegios es que vamos de triunfo en triunfo por medio de Cristo, dice, en Cristo Jesús. Y lo lindo de esto, si usted lee al final de este versículo, dice que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces usted, ¿qué tiene que emanar de usted? Pues como dice este versículo, el olor del conocimiento de Cristo Jesús. Eso es lo que debería de ser nuestro diario vivir, nuestro hablar, nuestro caminar cada día. Un día de estos me ponía un mensaje Jaime y era bien cierto, porque me decía, hoy que estás en el lugar donde Dios te ha llevado, pues que sea la oportunidad de hablar de Cristo Jesús. Y de hecho uno tiene que verlo desde esa perspectiva, hermano, de que si usted es movido de un lugar a otro lugar o le da la oportunidad de convivir con otra gente, pues lo que primero tiene que emanar usted es el olor de Cristo y no llegar como a ser uno más del montón. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Lo que hemos estado viendo, de que si usted es luz, pues posiciónese como luz, hermano. Y entonces muchas veces nosotros lo que hacemos es como los perritos a veces, pues escondemos la cola entre las patas, como se diría. Y no tenemos por qué avergonzarnos del Evangelio, la misma palabra nos dice. Entonces usted tiene que disfrutar de este privilegio, como dice la palabra de Dios, ir de triunfo en triunfo y haga vida ese el lugar que usted tiene en Cristo Jesús. Aquí hermana Margarita comenta y dice que toda la vida cristiana es el fruto de la gracia de Dios. O sea, usted tiene el privilegio, la oportunidad de llevar vida, de anunciar vida, de ser luz en medio de las tinieblas, de como un día de estos predicaba la pastora, de ser sal. Cada uno de nosotros tenemos propósitos que cumplir aquí en la tierra. Cada uno por eso la misma palabra habla de que somos el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene diferente función para el mismo propósito, que es llevar la palabra de Dios hasta los confines. Veamos otro versículo, Gálatas 3:27. Dice la palabra de Dios: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces podríamos decir que un privilegio es que Dios nos ha vestido en Cristo. De hecho hay un drama que lo hacen cuando vienen algunos gringuitos, ¿cómo se llama? Algunos misioneros, que si usted se pone una camisa blanca y se mancha, por muy chiquita que sea esa manchita, la blancura de esa camisa ya no es perfecta.
Entonces aquí este versículo nos habla de eso, que nosotros al recibir la investidura de Cristo Jesús nos hace nuevamente ser santos, ser purificados, tener esa, como dice el versículo, ser blancos como la lana o como la nieve. Nosotros tenemos que disfrutar esa investidura de Cristo Jesús. Entonces no tenemos acusación porque tenemos la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Entonces de eso nos está hablando este versículo, que hemos sido bautizados en Cristo y estamos revestidos en Cristo. Entonces hay que disfrutar de ese privilegio también. Y para terminar esta parte de los privilegios, quiero que leamos un versículo más que está en Romanos 8:17. Veamos qué dice este versículo. Y sí, hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, escucha esto, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios nos ha hecho herederos con Cristo. Ese sería el último privilegio que vamos a comentar hoy. Entonces, si usted va a disfrutar de ese privilegio de ser heredero de Cristo, entonces lo que usted tiene que hacer primero es, como dice esta parte, tal vez es la que a veces no nos gusta experimentar, dice que también tenemos que padecer juntamente con Él. Y esa es la parte que a veces difícil, no nos gusta, ¿verdad? Y de hecho, un par de martes atrás veíamos eso, de que el sufrir por Cristo, que usted está sufriendo por el Evangelio, o que usted está sufriendo para ser partícipe de esa herencia. De hecho, Cristo ya lo dio todo, ya pagó todo por nosotros. Pero ¿qué hace usted para ser partícipe también del padecimiento, como dice este versículo? Un día de esto yo escuchaba una canción, iba en el camino hacia el lugar donde estoy trabajando ahorita, y me llamaba la atención de una frase de esa canción que decía: lo he perdido todo por encontrarte a ti. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué usted ha perdido para poder encontrarse con Dios? Si usted hace memoria, hay una parte que Pablo dice que él ha dejado todo a un lado por todos sus conocimientos, todo lo que él sabía. ¿Por qué? Porque lo echaba por, ¿cómo dice esta parte? Que lo ve por basura. Ajá, que él lo toma todo por basura. ¿Por qué? Porque para él pesa más lo que para Pablo pesaba más lo que estaba disfrutando en Cristo. Después de ser él un perseguidor de los cristianos, él se volvió un perseguidor de Cristo. O sea, hablando en el buen sentido, ¿verdad? De que él perdió todo por ganar a Cristo Jesús. Entonces yo le pregunto a usted, si usted quiere ser, como dice este versículo, coheredero con Cristo, pues ¿qué va a padecer usted por obtener esa gloria o esa herencia? Para saber las cláusulas lea la Biblia, hermano. No se quede con las ganas, ahí indaguemos. De hecho, lo que hoy enseñamos a través de esta plataforma, pues es para eso, para que nos empapemos y obtengamos ese conocimiento y sepamos de que nosotros tenemos una posición privilegiada como cristianos. Y lo invito a que usted pueda disfrutar cada día más de esos privilegios que el Señor nos ha dado y se posicione en el lugar que le corresponde.
y no agachemos nuestra mirada, hermano. Siempre con nuestra mirada en alto y Amén. veamos al invisible haciendo cosas sobrenaturales en nuestra vida. Amén. Amén. Pongamos nuestra mirada en el invisible haciendo cosas visibles, dice la hermana Celina. Amén. Le damos gracias a Dios por estos versículos que hemos leído, hemos aprendido. Y le insisto, hermano, sea libre de comentar, de preguntar, de exponer sus ideas. De esa manera vamos a ir enriqueciendo estas enseñanzas y vamos a ir aprendiendo unos con otros. Amén. Señor, te damos las gracias porque nos das cada día el privilegio de vivir la vida plena que tú nos das. Como aprendimos hoy, ir de triunfo en triunfo, de tomar la vestidura que tú nos das, Señor, a través de Cristo Jesús, y que sabemos de que somos herederos, somos coherederos juntamente con Cristo, Señor, y que hoy podamos esta noche descansar y saber que el día de mañana tus fuerzas han sido renovadas y poder abrir nuestros ojos para gloria tuya, Señor, y ser luz en medio de las tinieblas y llevar tu palabra y ser esas cartas abiertas, Padre, para todo aquel que tú nos pongas cerca de nosotros, Señor, y ser de bendición para cada amigo, cada hermano, cada persona que esté cerca de nosotros, Señor Jesús. Te damos las gracias y bendecimos a cada familia que está sintonizada en esta noche, igual a cada amigo que nos pueda estar escuchando. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.